versículos 26 y 27. Hoy vamos a hablar acerca de la séptima puerta, ¿verdad? En el orden que aparece en Nehemías capítulo 3. Y no digo exactamente la séptima puerta que fue restaurada, porque en este caso fue algo diferente, ya lo vamos a explicar, ¿verdad? Y estoy hablando acerca de la puerta de las aguas. La puerta de las aguas. ¿Sí? Hoy casi iba a irme directo hacia la puerta de los caballos, que es la siguiente, y vamos a pasar, ¿verdad?, por alto, pero aquí hay dos temas muy importantes que debemos conocer, ¿verdad? Que la Biblia nos enseña dos aspectos dos grupos de personas muy importantes, muy interesantes también, que necesitamos conocer, ¿verdad? Y que Dios tiene algo para enseñarnos aquí. Así que vamos a ir a Nehemías capítulo 3, versículos 26 y 27, y el tema de hoy se llama la puerta de las aguas. A ver, alguien que me diga cuál es el tema de hoy. La puerta de las aguas. Ese mismo, ¿ok? Así que vamos a leer entonces Nehemías capítulo 3, versículos 26 y 27. Yo voy a leer primero en la traducción que tenemos, creo que todos usamos, la Reina Valera, ¿verdad? Pero también luego voy a leer en otra traducción que es la Biblia textual, porque esa traducción nos va a permitir comprender un poquito mejor una palabra, una expresión que aparece y que en la Reina Valera no se observa. Por eso es necesario la otra traducción. ¿Ok? Bien, vamos entonces. Dice Nehemías 3, 26 y 27. Y los sirvientes del templo, ahora digan, los sirvientes del templo. Ok, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos, o sea, después de los sirvientes del templo, restauraron los tecoitas. Ahora digan los tecoitas. Ajá. Entonces restauraron los tecoitas otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Ahora voy a leer la otra traducción que les decía, que es la Biblia textual, para que notemos ahí una expresión que en el original se dice así. Dice: también los netineos, que en la traducción de la Reina Valera dice los sirvientes del templo. En el original dice los netineos. A ver, díganlo, los netineos. Muy bien, los netineos, establecidos en Ofel, repararon hasta enfrente de la puerta de las aguas, al oriente de la torre que sale hacia afuera. Detrás de ellos, los tecoitas repararon otro tramo, desde frente a la torre grande que sobresale hasta el muro de Ofel. Muy bien. Ok, ya hemos orado, ¿verdad?, por la palabra, así que vamos a procurar explicarla. Los veo con mucha atención y eso es bueno, ¿verdad? Estamos ya listos, preparados, dispuestos para recibir la palabra de Dios. Amén. Amén. Ok, recordemos un poquito, hermanos, recordemos que para ese tiempo, ¿verdad?, en que estamos recorriendo esta sección de la Escritura, Jerusalén, la ciudad amada de Dios, ¿verdad?, había sido completamente destruida, ¿cierto? ¿No? Sus muros habían sido derruidos, sus puertas quemadas a fuego. Era un desastre total, toda la ciudad, ¿no? Sus jóvenes, sus hombres, varones habían sido llevados como esclavos y, bueno, capturaron, destruyeron el templo, se llevaron todas las cosas preciosas que estaban ahí, todo el botín de guerra, bueno, una situación muy lastimosa, trágica también. Y así se encontraba, ¿no?, esta ciudad de Jerusalén. Así que cuando Nehemías llega y observa la condición que estaba, se da cuenta que toda la ciudad tenía que ser reconstruida parte por parte, ¿verdad? Y va a trabajar especialmente en reconstruir primero los muros y los portales o las puertas. Recuerden que la palabra puerta ahí no es como la puerta de una casa, sino se refiere a la puertas de entrada a la ciudad, que son pórticos o portales, ¿ok? ¿Ya? Entonces, cuando ahí se habla de puertas, no son las puertas pequeñas de una casa, sino las puertas grandes para entrar a la ciudad.
¿no? Cuando entraban inclusive los camellos, las mercaderías, en algunos lugares entraba el ejército, como vamos a ver la próxima semana, y así, habían diversas puertas, y estamos viendo una por una, ¿no? Y es interesante notar cómo es que cada puerta fue reparada por diversos grupos de gente que venían de diferentes lugares de Israel, algunos de lugares cercanos y otros de lugares lejanos. Hemos hablado de eso varias veces, ¿cierto? Y cómo podemos aprender de ahí que Dios ha dado a la iglesia diferentes dones, diferentes personas con diversos dones, talentos, habilidades, artes, ministerios, para que cada uno haga su parte. Es decir, si en la iglesia cada uno comenzamos a servir, a trabajar, ¿verdad? Haciendo lo que nos toca hacer con los dones, con los talentos, con las artes. Anoche vimos la demostración de talentos y de artes que tenemos en la iglesia. Qué lindo, ¿no? Y nos estábamos regocijando y diciendo, wow, y si todo eso se pone también al servicio para la evangelización, para la obra misionera, mire cuánto se puede alcanzar y cuánto se puede impactar, ¿verdad? ¿Ya? Y a la vez también para la misma iglesia. Entonces, por eso que Dios en su sabiduría perfecta ha repartido diversidad de dones, talentos, operaciones, etcétera, ¿no? Así cada uno tiene algo para aportar. Cada uno de ustedes, sea nuevo o sea, no quiero decir viejo, ¿no? Pero sea nuevo, ¿cómo diríamos? Antiguo, usado. No digamos sea nuevo o sea maduro, digamos, suena más bonito, ¿no? ¿Ya? Que tenga ya sus añitos de madurez, ¿no? ¿Ya? Entonces, que tenga más tiempo de vida, de experiencia también, de conocimiento también. Todos tenemos algo para aportar, ¿ya? Por lo menos usted tiene un don, un talento, un arte, una habilidad, una gracia dada por Dios. Por lo menos uno. A otros se les ha dado dos, a otros tres. Una de nuestras hermanas que casi uno no... Pero imagínense, compuso un poema anoche, ¿verdad? Que nos impactó a todos, ¿no? Lo que escribimos, ¿verdad? Como ese don que Dios le ha dado, ¿verdad? Para transmitir a través de un poema, ¿ven? Dado por Dios, bueno, inspirado por Él. Bueno, pues así es en la iglesia, ¿no? Entonces vamos a nuestro tema de hoy, ¿ya? Y estamos hablando de la puerta de las aguas, muy bien, las aguas, ¿no? ¿Por qué era llamada la puerta de las aguas? ¿Ah? Las aguas tienen que ver con, a ver, vamos a ver, esta puerta era usada para obtener agua, precisamente de la fuente de Gijón, de Gijón, le llaman de diferentes maneras en la pronunciación. El asunto es que había un lugar ahí, un estanque, ¿verdad?, llamado Gijón, de donde se traían las aguas hacia la ciudad y especialmente para el templo, ¿no? Ya eso vamos a explicarlo, ¿ya? Y además, pues era la principal fuente de suministro o de abastecimiento de agua para la ciudad de Jerusalén. Usted sabe, hermano, un lugar donde no hay agua, una casa sin agua, ¿verdad? El día que usted no tiene agua, cuando le cortan el agua, ¿usted qué hace? ¿Ah? ¿Ah? Va y paga, ¿no? Pero otros salen y abren la llave, ¿no? Que está prohibido, pero ¿no? ¿Por qué? Porque sin agua no se puede vivir. El agua es el líquido vital, ¿no? El líquido elemento, indispensable. Por eso algunos dicen, no importa si me he pagado, ya, nomás, y ya después arreglamos, dicen. Bueno, algunos se están sonriendo porque saben de qué estoy hablando, ¿no? Pero nunca lo han hecho, ¿no? Nunca lo han hecho, ¿no? Digan no, pues ya. Bueno, el asunto es que, imagínense si en una casa no hay agua, y más en una ciudad completa. Entonces el agua era necesario, ¿no? Siempre es importantísimo. Así que por eso este conducto, ¿no? Esta vía por donde llegaba el agua y entraba por esta puerta de las aguas, que así justamente se llamaba, estaba obstruida porque acuérdense que toda la ciudad estaba derruida, derribada y todo. Entonces el camino tenía que ser limpiado para que el agua pudiera transcurrir y llegar, ¿verdad?, y cumplir su propósito, ¿no? Satisfacer las necesidades que estaban ahí, ¿ya? Entonces era necesario arreglar ese camino
¿sí? Para que toda la gente que estaba dentro no murieran de sed, y además, inclusive luego que se restaurara el templo, el agua también era necesaria para hacer los servicios del templo, ¿no? A ver, otra cosa es otra cosa que tiene que ver con esta puerta de las aguas es que esa puerta llamada así, la puerta de las aguas, conducía hacia un valle muy bonito que era considerado como el jardín del rey. El jardín del rey, ¿ok? Ya, un valle hermoso ahí en ese lugar. Y ¿cómo podríamos compararlo? Mire, ya estaba mirando y bueno, tuve el privilegio de estar ahí también. ¿Usted ha oído alguna vez lo que se llama el Palacio de Versalles? Sí. ¿Dónde queda? En Francia, muy bien, ¿verdad? ¿Ya? Y este palacio tenía unos jardines inmensos, hermosos, de lujo, que no cualquiera podía tener. Fue construido hace muchísimos años, de hecho estamos hablando en la temporada de Luis XIV todavía, ¿no? ¿Ya? Y más adelante la nieta o tataranieta de uno de sus hijos, mejor dicho, ¿no? La mujer de uno de sus tataranietos, más conocida como María Antonieta, un personaje muy conocido, ella mandó a expandir más todavía ese jardín e hizo un bosque que se llamó el Bosque de la Reina, ¿no? Que es preciosísimo. ¿Cómo les puedo describir? Les doy algunos detalles, ¿no? Porque tuve el privilegio de estar ahí, porque el pastor Eliseo Soto, un buen amigo, ¿verdad? Pastor peruano es el pastor que tiene la iglesia la primera iglesia cristiana latina en Francia, está pastoreada por un peruano, ¿no? Tiene más de 40 años allá, es amigo nuestro, ¿verdad? Y estuvimos ahí en su congregación, y un día que estábamos ahí sirviendo, él es más ocupado que yo, y sin embargo me dijo: Daniel, mira, démonos una escapadita, como tal peruano, ¿no? Y nos fuimos, y me llevó al Palacio de Versalles. ¡Wow! Pero qué precioso, es un palacio, ¿no? Palacio de reyes, europeo, ¿verdad? Hermoso. Mire, el jardincito que tienen ellos tiene 800 hectáreas. Una hectárea son 10.000 metros, una. Entonces, multiplico por 800. Ya es enorme, ¿no? Mucho más grande, solo eso es más grande que un distrito completo, ¿no? El jardín del palacio, ¿ya? Que es un conjunto de realidad, es un complejo de jardines, ¿no? Es enorme, preciosísimo, es difícil de contarlo, pero bueno, imagínense que hasta el día de hoy actualmente los que preservan, los que cultivan ese jardín, y es un jardín que trae plantas exóticas, flores exóticas de casi que de todas partes del mundo, ¿no? Del planeta. Hay unas plantas que solamente que salen unas flores hermosísimas que solo de día se abren y en la noche se recogen, como que se van a dormir, ¿no? ¿Ya? Y después a la mañana siguiente, y algunas que solamente tienen que estar en el sol cierto tiempo, otras en la sombra, ¿no? Y está adornado con más de 50 fuentes de agua, ¿no? Tiene 30 estanques alrededor y 50 fuentes. Bueno, para que se hagan una idea, los que han ido acá al Parque de las Aguas, conocen, ¿verdad? ¿Es lindo o no es lindo? Hermoso, bonito, ¿verdad? Muy lindo, ya, pero eso es una miniatura apenas, ¿verdad? Ni el diezmo de lo que es el jardín de allá, ¿no? El jardín de los reyes, ¿no? Hermosísimo, y las fuentes, solamente uno de las fuentes tiene más de 150 formas diversas en que se mueven, se ondean las aguas al compás de la música que va acompañando ahí y que se oye en todo el palacio, ¿no? Que es hermoso. Usted ha visto acá, ¿no? En el paseo, ¿cómo se llama? El Parque de las Aguas, ¿sí? A través del sonido, la música y bueno, todo un trabajo que tienen ahí, ¿verdad? Entonces se van ondeando, aparecen figuras y parece que estuviesen como acompañando al ritmo, ¿verdad? Bien bonito, ¿no? Imagínense, si eso es bonito, imagínense allá, multiplicado por 1000, no por 100, ¿no? Lindo, hermosísimo, ¿no? Palacio de Rey, ¿no? ¿Ya? Entonces, y eso es solamente para dar una idea, ¿no? Ahora, en el tiempo en que estamos hablando aquí, el jardín del rey, ¿verdad? Este palacio tenía justamente, estas aguas descendían para, digamos, regar todo ese jardín. Es decir, ese jardín, si no recibía esas aguas, pues
como cualquier planta, como cualquier flor, por más hermosa, preciosa que sea, si no recibe agua, ¿qué va a pasar? Se marchita, se seca y se muere, ¿no? Así que toda la belleza que tenía, pues al final se decae, ¿no? Y se pierde. Entonces era necesario también, ¿verdad? Entonces cuidar todo eso, limpiar todo el camino para que el agua transcurriera y llegara ahí. Entonces es un deleite, esa es la palabra, es un deleite contemplar presencialmente esos complejos de jardines hermosísimos, ¿no? Una belleza enorme, ¿no? Bueno, a ver, esta puerta, ¿qué número de puerta es en ser restaurada? ¿Se acuerdan? 7. La puerta 7, ¿no? Ya, la séptima puerta, ¿verdad? Y ahí hay algunas fotos que yo creo que si pueden pasarlo a continuación. Bueno, ya entramos, ¿no? Si se puede ver. ¿De los jardines? Sí, de los jardines, sí. Como para que tengan un vistazo, ¿verdad? De cómo es. Si se puede, Luquita, avísame si se puede. Ahí están procurando, ¿eh? Miren ahí, por ejemplo, ese es el palacio y esa es una sección. O sea, una foto no puede cubrir todo, obviamente, porque son 800 hectáreas, ¿no? Esa es una parte nada más de los jardines. ¿Ya? Y hay diversos complejos, como le digo, diversos estanques, diversas fuentes, más de 50 fuentes alrededor. Es una maravilla realmente, ¿no? Es una maravilla, una preciosidad y es un deleite contemplar eso, ¿verdad? Presencialmente es una cosa hermosísima, ¿no? ¿Ya? Y bueno, ahí pueden verlo. Y esta es la séptima puerta en ser restaurada. A ver si nos acordamos las puertas anteriores. Comenzamos, número 1, con la puerta de las ovejas. Luego de la puerta de las ovejas pasamos a la puerta del pescado. De la puerta del pescado continuamos con la puerta vieja. ¿Y por qué dijiste así con tanto énfasis? Ya. Cuidado que al lado está la señora. Ya. Ok. De la puerta vieja seguimos a la puerta del valle, ¿verdad? Es la puerta número 4. De ahí proseguimos a la puerta del muladar. Muy bien, están atentos, ¿no? Qué buena memoria tienen. Ok, tienen sus apuntes de ahí. Y de ahí seguimos la semana anterior o la casa anterior a la puerta de la fuente. Esa fue la puerta número 6. Ahora entramos a la puerta número 7, que es la puerta de las aguas. Van a salir expertos ustedes en todas estas puertas, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay un circuito, como habíamos mostrado, ahí hay una imagen también, Luca, si la puedes poner como para que recuerden en el transcurrir cómo van pasando ahí, ¿verdad? Va como que de arriba hacia abajo, y se acuerdan que a partir de la puerta de la fuente ya comenzamos a subir, ¿no? Entonces, toda esta puerta que desde la anterior, de la fuente, y la de aquí de las aguas, todas estas nos hablan de subir, ¿no? De ir hacia arriba, ¿ya? Eso es muy interesante, ¿no? Muy interesante. ¿Ya? Así como la puerta de la fuente que nos habla siempre de Cristo, pero también ahí del Espíritu Santo, ¿no? Nos fortalece, nos renueva, nos aviva, ¿verdad? Y nos empodera, ¿no? Para subir en nuestra vida espiritual. Ahora también vamos a ver la puerta de las aguas, ¿ya? A ver, ¿cómo se relaciona, ¿sí? ¿Cómo representa a Cristo la puerta de las aguas? Porque creemos que toda la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia, ¿ya? Revela a Cristo de diversas maneras. Entonces aquí, la puerta de las aguas representa a Cristo como aquel que es la palabra de vida eterna. ¿Ok? Cristo es la palabra de vida eterna. Algunos dirán, pero pastor, ¿qué tiene que ver las aguas con la palabra? Bueno, vamos a ver. Leamos Juan capítulo 3, versículo 3. Juan capítulo 3 nos habla del encuentro que tuvo un hombre muy importante en Israel. De hecho, era uno de los maestros, de los líderes, de los príncipes de Israel, ¿verdad? ¿Ya? Y él va a buscar al Señor Jesús de noche. ¿Por qué le buscó de noche? Hay varias interpretaciones. Algunos dicen que no quería ser visto por los demás. Otros dicen, bueno, como el Señor Jesús estaba ocupado todo el día, entonces fue a buscarlo de noche. Y así fue. Cualquiera sea la situación, el asunto es que él fue a buscarlo y eso es bueno. Fue a buscarlo, ¿verdad?
Y para no hacerles la historia tan larga que ustedes seguro la conocen, leamos este versículo 3, donde encontramos esta relación entre el agua y la palabra. Respondió Jesús a Nicodemo, ¿verdad? De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar, ¿dónde? En el reino de Dios. El que no naciere de agua, ahí está el agua, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así que el Señor Jesucristo le está enseñando a Nicodemo, y a través de él nos enseña a todos nosotros, a todas las personas en todos los tiempos, que el requisito o dos requisitos importantes para entrar al reino de Dios es nacer de ¿qué? Del agua y nacer del Espíritu, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, y esto está hablando de un segundo nacimiento, o sea, después del nacimiento físico, del nacimiento natural, hay un nacimiento, o debe haber un nacimiento espiritual o sobrenatural para entrar en el reino de Dios. ¿Ya? Obviamente aquí no está hablando del agua física, del agua literal, ¿verdad? Porque imagínense que cualquier pecador, en cualquier tipo de pecado, se echa agua nada más, o se bautiza y dice, ahora sí entra al reino de Dios. ¿Así es? No. Obviamente que no, ¿no? O sea, el bautismo no salva. Y lo digo con claridad otra vez, el bautismo no salva a nadie por sí solo, ¿verdad? Porque hay sectas, hay doctrinas que enseñan que hay gente que nace de nuevo cuando son bautizados. Eso no es verdad, eso es falso, eso no enseña la Escritura. Ahora, la Biblia sí dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero comienza diciendo el que creyere. O sea, hay que creer primeramente, ¿ok? Y luego entonces se bautiza. Pero nadie es salvo solamente por bautizarse, ¿no? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el agua acá no se está refiriendo como algo literal, sino es un símbolo de alguien, porque dice, el que no naciere del agua y del Espíritu. O sea, como el agua no hace nacer de nuevo a nadie, entonces, ¿a quién se refiere esa agua? ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Porque toda la Biblia nos habla de Cristo, pero ¿como quién? ¿No? Como el agua de la palabra de vida, la palabra viva que hace nacer. Ya les voy a dar otro versículo más, ¿ya? Así que cuando habla del agua, está usando un lenguaje simbólico del Señor Jesús para referirse a sí mismo, como el agua que está relacionada con la palabra de vida. Miren lo que dice 1 Pedro 1:23. Aquí dice, siendo renacidos, ahí está, renacidos, ¿no? O sea, un nuevo nacimiento. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, y aquí está, por la palabra de Dios. Siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, esa palabra viva que da vida. ¿Es la palabra de vida? Sí, que trae vida eterna, ¿no? 1 Pedro 1:23, siendo renacidos por la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, por lo tanto, Cristo es la palabra viva que da vida a todo aquel que en Él cree. ¿Cuántos conocen Juan 1:1? Creo que todos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando dice era Dios, no significa que antes era Dios, ahora ya no es, sino que está usando un modo del tiempo en el verbo. No está diciendo que antes fuera y ahora ya no es. ¿Okay? Simplemente está usando el tiempo de los verbos, no tiempo pasado. Es decir, siempre fue Dios, quiere decir. ¿Okay? Siempre fue Dios. Miren esta otra traducción, la palabra de Dios para todos. Me gusta esta traducción porque le da el mejor sentido de la traducción. Dice así, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Amén. ¿Okay? ¿Ya? O sea, cuando la Reina Valera, la traducción Reina Valera dice, en el principio era el verbo, la palabra verbo significa eso, palabra también. Es el logos. El logos se puede traducir verbo, se puede traducir palabra, se puede traducir estudio, tratado, etc. Pero algo que se puede comunicar, ¿no? ¿Ya? Entonces, bien, entonces aquí tenemos claro que el agua acá simboliza a Cristo como la palabra viviente de Dios. ¿Amén? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver el significado bíblico de las aguas, ¿no? Ya hemos visto que representa a Cristo. Ahora, ¿cuál es el significado bíblico de las aguas? El agua
nuevamente, ¿verdad?, representa la palabra de Dios, ¿ya?, la cual es indispensable para nuestra existencia. Leamos ahora, por ejemplo, Amós 8:11. También lo voy a leer en la traducción La Palabra de Dios para Todos. Y aquí vemos cómo se relaciona, cómo se vincula el agua con la palabra de Dios, ¿ya? Amós, he dicho sea de paso que era profeta, y este profeta era precisamente de una ciudad cercana, de un grupo que vamos a hablar ahora, ¿verdad?, que está referido con esta puerta de las aguas. Él dice, en esta profecía, el Señor Dios afirma: vendrán tiempos cuando haré que haya hambre en este país, pero no por falta de alimento. Tendrán una sed terrible, pero no por falta de agua. Y vean cómo relaciona el agua con la palabra, porque dice, será hambre y sed de oír ¿qué? La palabra del Señor. ¿Ven? Entonces relaciona el agua con la palabra, ¿no? Sed de agua, pero esa agua es en la sed del agua de la palabra de Dios. ¿Ok? Yo creo que con eso está ya suficiente, ¿no? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Ok, hay más versículos, pero con eso yo creo que es suficiente. Mírenme, ahora bien, vamos al punto que quiero llegar. ¿Quiénes fueron los que trabajaron en la restauración? Y aquí menciono claramente, ¿no? El texto no habla de que esta puerta haya sido reparada. Vamos a volver otra vez, ¿ya? A Nehemías 3, 26 y 27. Dice, lo leo para ustedes, y los sirvientes del templo, que son los netineos, los sirvientes del templo que habitaban en Ofel, restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas, al oriente y la torre que sobresalía. ¿Ya? Entonces, aquí está hablando de este grupo llamado los netineos, ¿no? Los netineos. Y luego voy a explicar qué significa eso de que esta puerta no fue reparada exactamente, sino más bien lo que se reparó fue el camino, la vía. Se tuvo que limpiar, se tuvo que reconstruir, inclusive los muros aledaños, ¿verdad?, a la puerta de las aguas, pero la puerta misma, por sí misma, el texto no sugiere ni siquiera que haya estado destruida, ¿no? No haya sido de una manera sobrenatural, ¿no? Y ya vamos a ver por qué, ¿ya? Pero entremos acá a ver, ¿quiénes fueron los que trabajaron en esta labor, ¿no?, de restauración? Por un lado fueron los netineos, díganlo otra vez, los netineos. ¿Ya? Y aquí se traduce como ¿quiénes? Los servidores o los sirvientes del templo, ¿verdad? ¿Ya? Interesante, ¿no? Los que servían en el templo, no está hablando de los levitas por si acaso, no está hablando de los sacerdotes. Tanto sacerdotes y levitas fueron llamados a servir en el templo, cierto, pero aquí no está hablando de ellos. Había otro grupo que había sido designado, establecido por un personaje años anteriores llamado Josué, ¿verdad?, que a través de cuando ellos fueron a conquistar lo que se llama la tierra prometida, que es la Palestina, ¿verdad?, entonces habían diversas naciones, ustedes se acuerdan, habían filisteos, amorreos, eteos, ¿no?, heveos, jebuseos, ¿qué más? Todos los feos, todos los feos estaban ahí, ya, montones. Y entre todos ellos había también una población, ¿no?, llamada los gabaonitas, que ellos se disfrazaron, ¿se acuerdan que eso lo explicamos? Se disfrazaron haciéndoles creer que venían de muy lejos, ¿verdad? Y habían agarrado pan, pero ese pan mohoso, duro, como una piedra, ¿no? Y toda su ropa también, todo así, toda rasgada, todo contra, desgastada, ¿verdad? Empolvada y así. Entonces, para hacerles creer que venían de muy lejos, porque ellos actuaron con mucha astucia, porque ellos se dieron cuenta que Jehová peleaba por Israel y ellos reconocieron que no iban a poder vencerlos. De manera que como no podían vencerlos, la astucia que ellos idearon fue hacerse pasar como que vivían demasiado lejos y por eso vinieron a hacer un pacto de paz, ¿no? Y ahí fallaron, erraron los líderes de Israel, los príncipes, el mismo Josué también, porque ellos no consultaron a Dios antes de tomar una decisión e hicieron esa alianza, hicieron ese pacto de paz donde se comprometieron a protegerlos también si alguien vendía contra ellos, y así es como entonces ellos salvaron su vida, ¿no? Muy astutos en esa parte, usaron una astucia buena, ¿verdad?,
para proteger su vida, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, cuando ya Josué y los demás se dieron cuenta de que habían sido engañados, que en realidad los gabaonitas eran de una tribu cercana, ¿no? No tan lejana de ahí, entonces dijeron, y ya no podían hacer nada porque les habían hecho esa alianza bajo juramento. ¿Y qué pasa cuando un creyente, ¿no?, en Dios y en su palabra da una palabra, se compromete con una palabra que hay que hacer? Cumplirla. Hay que cumplirla, ¿cierto? Y ellos entendieron igual, ¿no? Ya se habían comprometido con su palabra y dijeron, tenemos que cumplirla. No podemos ahora asesinarlos, no podemos destruirlos, ni modo. Y ahora la pregunta era, ¿qué hacemos con ellos? Entonces llegamos a Josué 9:27 y Josué encontró, y seguro que aquí sí tuvo que orar, ¿verdad? Y meditar, y encontró una salida para ellos. ¿Y qué pasó? Aquí está, Josué 9:27, y Josué los destinó a ellos, ¿no? Los gabaonitas los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová. ¿Ya? Entonces ahí es donde ellos se convierten en lo que después se les va a llamar los netineos, es decir, la descendencia de todos ellos, ¿verdad? Fueron los que ahora estaban dedicados ¿a quién? Al servicio, ¿ya? Al servicio. Pero ellos eran servidores de los servidores, eran siervos de los siervos, ¿sí? Entonces, a ver, veamos en este orden. Estaban el sumo sacerdote, luego venían los sacerdotes. De los sacerdotes, ¿verdad?, venían los levitas, que eran los que servían en el templo. Y aún estos levitas, detrás de ellos, ahora se establecieron, ¿quiénes? Los netineos. Los netineos, que ¿quiénes eran? Los que ayudaban a los que servían en el templo, ¿ya? Y específicamente su trabajo era un trabajo sencillo, de repente un trabajo humilde, un trabajo que no tenía, digamos, no tenía mucho brillo, mucho esplendor, no era para el aplauso de la gente, ¿verdad? No era como el sacerdote, el sumo sacerdote, que vestían de lino fino, ¿cierto? ¿No? Y trajes de lujo, no. Ellos tenían que ir más bien al calor del desierto a buscar leña, ¿verdad? A caminar, a esforzarse, a darle con el hacha, y era un trabajo esforzado, duro, pero les valió la vida, ¿no? Y sin embargo era necesario para todo lo que se hacía en el templo, ¿ya? Entonces, así fue, ¿no? Así fue. Entonces, hermanos, hay trabajos en la iglesia, ¿no? En cualquier iglesia, en cualquier templo, hay trabajos que parecen que no son como demasiado dignos, no son como muy llamativos, no están para la foto, no son como para publicarse en el Facebook, en Instagram. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Sí? ¿No? Hay trabajos que son labores, ¿no? Por ejemplo, aquí nomás, en el camino, aquí nosotros tenemos que subir 3 pisos, ¿verdad? Y en el camino, de cuando en cuando, la escalera se va manchando, ¿no? Ya sea por diversos motivos, ¿no? Y alguien se necesita que alguien ahí le dé la escobita, ¿cómo se llama eso? Para el palopiso, el trapeador y todo. Y eso como que, ¿le gustaría a usted que le tomen una foto así cuando está trapeando el pisito, limpiando en la calle, ¿no? O cuidando no sé, afuera, ¿verdad? Y bueno, mira, ahí está el servidor Pedro, el servidor Luis, el servidor, ¿no? El netineo, ¿no? De repente algunos se avergonzarían y dijeran, no lo suban, no lo pongan. Que le pongan cuando esté aquí al frente como el pastor, ¿no? O cantando, alabando, o declamando algo, qué sé yo, ¿no? Pero hay ciertas cosas que a veces consideramos como que son no un rango inferior, algo más bajito. Pero podemos notar algo acá, hermanos. Déjenme contarles un testimonio chiquito nomás, antes de explicar. Hace varios años atrás, me invitaron a una iglesia para participar en una conferencia, no a dar, sino a participar, de una de las iglesias más grandes que están aquí en Latinoamérica, ¿no? Y esa iglesia en ese tiempo tenía más de 150,000 miembros, hoy creo que sobrepasa tranquilamente los 200,000 miembros, ¿verdad? En esa iglesia, cuando llegué, en el templo, que ya habían cambiado y era enorme, entraban más de 15,000 a 20,000 personas en un lugar, tenían como 20 puertas diferentes para entrar y salir, hacían cultos desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, continuado. En cada culto por lo menos 9,000, 10,000 personas, en cada culto.
¿no? Y cada culto tomaba 1 hora y media, ¿no? Y en ese país, en la capital de ese país, ¿verdad?, los buses de transporte público prácticamente se paralizaban el transporte para otros, porque la mitad de todos los buses de la capital estaban llevando y trayendo a los hermanos, llevándolos al culto y devolviéndolos todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Una cosa hermosa, lindísima, organizada, ordenada, bien lindo, ¿no? Tremendo, ¿verdad? Entonces, y ellos trabajan con células y tienen un sistema ahí que les ha funcionado. Y bueno, entonces me invitaron a participar en una conferencia que daban ahí. Así que llegó al aeropuerto y habían comisionado unos hermanos para recogerme. Entre ellos, pues, uno de los hermanos comienza a hacer conversación. Y cuando conversamos, le hago una pregunta y le digo, hermano, ¿en qué sirve usted, no? ¿Cuál es su labor, su función en la iglesia? Y él baja la cabeza, así agacha la cabeza, avergonzado, ¿verdad? Y sin mirarme, me dice, pastor, me dice así, con la cabeza así como una expresión de humildad o de sentirse como que no era muy importante, ¿verdad? Y me dice, pastor, me dice, yo simplemente soy un líder de célula, me dice. Y me dice así, ¿no? Solamente soy un líder de célula. Claro, en algunas iglesias de líderes de célula ya es una posición, ¿no? Pero en una iglesia donde tienen miles de... Imagínense, una persona está a cargo de 500 células, una tiene 500 células, cada célula tiene 10 a 15 personas, ¿verdad? Entonces, y uno tiene 200, otro tiene 300, otro tiene 500, otro tiene 600. Entonces, un líder de célula entre miles de miles, él se veía como un puntito más, uno más, ¿no? Una pena, ¿no? ¿Me voy a explicar? Y yo sentí de inmediato como que él sentía eso, ¿no? De que no le daba mucho valor para sí mismo, ¿verdad?, en la posición donde estaba. Y como había un trayecto ahí desde el aeropuerto hasta el templo que íbamos, me dio oportunidad de ir hablándole. Y de las cosas que le dije, hermano, no piense que por la posición que usted tiene, usted es menos que otros, o que es poco lo que usted está haciendo por el reino. Porque mire, esta iglesia que ustedes tienen, aunque ciertamente es enorme, ¿no? La iglesia tiene más de 100 pastores, un pastor principal y 100 pastores a tiempo completo, pagados por la iglesia, más de 100 pastores. Tremendo, ¿no? Y cada pastor está a cargo de 2.000, de 3.000 personas, cada pastor, ¿no? Y entonces, yo digo, no, pero la iglesia no alcanzaría, el pastor principal, ni los pastores que están a cargo, ni los líderes zonales, ni nadie podría cumplir con su labor eficientemente si no fuera por ustedes. Ustedes son muy importantes, ¿no? Los líderes de célula. ¿Por qué? Porque ustedes son los que dan la imagen del pastor, la imagen de la iglesia ante las personas. Ustedes son los que los atienden directamente. Ustedes son los que los visitan. Ustedes son los que les aconsejan. Ustedes oran por ellos. Ustedes velan por ellos. Ustedes están al lado de ellos, ¿verdad? Ustedes los evangelizan. Ustedes los discipulan. Están haciendo un trabajo consistente, ¿verdad? Que cada pastor no lo puede hacer, pero se está desarrollando a través de los hermanos, de líderes y servidores que están haciendo ese trabajo. Y por eso es que la iglesia ha crecido enormemente, porque cada uno está haciendo algo, está haciendo su parte ahí. ¿Me estoy explicando? ¿Ya? Entonces digo, si usted dejara hacer eso, y nosotros también pensando que no es mucho, que no vale mucho lo que hacen, cada uno dejara de hacer, la iglesia se desmorona en un instante. Entonces no se tenga en poco, porque lo que usted está haciendo es muy importante para la obra de Dios. Tan importante como lo que hace el pastor, tan importante como lo que hacen cada cual en su lugar, ¿no? ¿Me explico, hermanos? ¿Sí? Pero siempre decimos, nadie es más, nadie es menos en el reino de Dios. Entonces acá vemos a los netineos que hacen un trabajo que hasta tal vez para algunos puede ser indigno, ¿no? Ir a dónde, al desierto, y salir al campo, ¿a qué? Con un hacha, ¿verdad? Y vestido no con ropa elegante, sino con ropa de trabajo, ¿verdad? Y empolvarse, ¿cómo se llama eso? Cuando uno transpira, sudando, ¿verdad? Y con el polvo encima de eso, volver así y darle duro a un árbol. ¿Usted ha cortado alguna vez un tronco nada más? Solo un tronco, no un árbol. ¿Ha cortado alguna vez?
¿Cuántos acá han tenido esa experiencia? Muy pocos, ¿no? Mira, 1, 2. Hasta ahí llegamos. Bueno, trae conmigo, porque yo también he tenido. No es fácil. Uno dice, ya te dan el hacha, y uno dice, ya es solamente de darle. No, hermano, después que dale unos cuantos, y es bonito cuando le das la primera, la segunda, es divertido, todo eso, ¿no? Pero sigue dándole y vas a ver cómo se te comienza a salir acá, ¿cómo se llama eso? Ampollas. Y usted sabe cuando la ampolla revienta, ay, qué rico se siente, ¿sí? ¿Verdad? ¿No? Y tú le das a un árbol, hermano, un árbol de esos que son el tronco, que es duro, wow, tú le tiras y sientes que rebota, hasta tu cerebro se te remueve todo, ¿no? Y dale otra vez, y dale otra vez, ¿no? Y después que ya derribado el tronco, ahora hay que cortarlo y hacer leña. Ahora corte y haga leña de cada tronco, no es nada sencillo. Y después que has hecho la leña, que has cortado y te has partido el alma así trabajando, rompiendo, cortando todo eso después. Y hay que atinarle bien, ¿verdad? Porque no es solamente que, y si no le das en el punto, pum, te vas con todo, ¿no? Y hasta es peligroso, porque el hacha tiene que estar afilada y si se te va con todo, te puedes hasta cortar una pierna. Si no le das en el punto, entonces es todo un trabajito complicado. Y cuando ya has logrado hacer un arco de leña, ahora cárgalo. Cárgalo. ¿Quién se ha cargado un tronco de árbol alguna vez? No, pero se han cargado un anda, ¿no? El anda es el tronco de árbol. Allá, pues, en el tiempo pasado, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora cárguese un tronco, hermano. Un tronco pequeño pesa, y como le digo, al principio no lo sientes mucho, pero cuando ya tienes que caminar en el calor, en el polvo, en cuesta, ¿verdad? ¿Ya? Y un largo trecho, comienzas a sentir eso. ¿Y cómo te duele? Te duele, pero tienes que seguir. O sea, un trabajo duro, esforzado, ¿no? Y que si ellos no cumplían con eso, ni los levitas ni los sacerdotes podrían cumplir con su ministerio en el templo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? O sea, era indispensable, era necesario. Ahora también traer agua del desierto, jalar agua, ¿no? Bueno, de los estanques, no era tan cerca tampoco, ¿no? Y entonces todo ese trabajito era importante. Diga por favor, era importante. Ahora quiero que voltee al que está al lado y dígale así, mirándole a los ojos, hermano, tu servicio en la iglesia es muy importante. Dígase. Sí. Así que, por eso yo escribí aquí esto, ¿no? Dice, la labor de los netineos, aunque humilde, era de gran ayuda y valor, pues ningún sacerdote ni levita que le tocara servir en el templo hubiera logrado servir adecuadamente a Dios si no tenía la suficiente provisión de agua y de leña, por supuesto, para el sacrificio, ¿no? ¿Ya? Así que ellos tuvieron que esforzarse mucho, ser diligentes en su servicio para que la actividad del templo no se detuviera ni un instante. ¿Aló? ¿Sí? Por eso, cada uno, hermanos, en lo que se le da, a usted se le llama orar, ore. A usted se le delega enseñar, enseña. A usted se le delega visitar, visite. A usted se le delega hacer algo, hágalo. Pero hágalo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces no se detenga, no desmaye, no se desanime, no renuncie menos, ¿verdad? ¿Ya? Porque claro, algunos dicen, ay no, para esto nomás Dios, no, ellos tuvieron que estar años y años y generaciones, pero era importantísimo, ¿no? ¿Ya? Con lo que usted, Dios le ha llamado a hacer, hágalo. ¿Ya? Entonces, ahora ve, aquí dice, ahora sí entramos a esta parte, ¿no? El texto que leímos dice que ellos repararon hasta enfrente de la puerta de las aguas. Noten esa expresión, hasta enfrente. O sea, no dice que repararon la puerta, sino que cuando estaban reparando los muros, llegaron justo hasta el lugar que estaba frente a la puerta de las aguas, dando a entender que la puerta misma no fue reparada. ¿Y qué simboliza esta puerta? La puerta de las aguas simboliza la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Porque Cristo es la palabra, ¿cierto? Entonces esta puerta simboliza la palabra de Dios. El hecho que acá se diga que restauraron hasta el frente, quiere decir que esta puerta no necesitaba ser restaurada. ¿Por qué? Al simbolizar la palabra, entendemos, la palabra no puede ser modificada. La palabra no necesita ser restaurada. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios no necesita ayuda de nadie. La palabra de Dios no necesita que nadie la añada ni le quite. La palabra de Dios no tiene que ser cambiada, modificada, restaurada, lo que quiera, hermano, no se le hace absolutamente nada. La palabra de Dios es suficiente por sí misma, es palabra viviente de Dios y es perfecta. Gloria al Señor. Démosle un aplauso al Señor por eso. Amén. Así que podemos decir que la Biblia está completa tal como está.
Y no necesitamos moverla ni para un lado ni para el otro lado, ¿verdad? Así que por eso es, ¿no? Lo que sí requiere atención es limpiar el camino hacia esa puerta. ¿Ya? Esa puerta representa la palabra, pero ellos tuvieron que limpiar todo el camino, toda la vía, los escombros, la suciedad, el polvo, la basura, los desechos, todo lo que obstaculizaba que el agua fluyera por esa puerta, ¿no? Eso significa en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra vida, hay que quitar todos los estorbos, todos los escombros, todos los desechos, todo lo que contamina, todo lo que impide que recibamos limpiamente la palabra viviente de Dios. Amén, amén, amén. ¿Ya? Porque un agua cuando llega impura, cuando llega contaminada, no es buena, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero qué lindo cuando toda la vía está limpia completamente, es agua, ¿verdad? Es agua natural, es agua pura, satisface la sed, ¿no? Y hasta es beneficioso para la salud. Ok. A ver, veamos ahora a los tecoitas, porque dice que después de los sirvientes, que son los netineos, también repararon los tecoitas, ¿no? Versículo 27, ¿sí? Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo. ¿Quiénes eran los tecoitas? Su nombre mismo lo dice, ¿verdad? Eran moradores de un lugar que se llamaba Tecoa, no Cocoa, sino Tecoa. ¿Ya? Tecoa. ¿Qué era Tecoa? Era una pequeña aldea que estaba en unas alturas, ¿verdad? Unas alturas un poco elevadas, ya en un lugar árido también de Judea, más o menos a unos 10 o 15 kilómetros hacia el sur de Jerusalén. Siempre recuerden en el mapa, el sur siempre es hacia abajo, ¿ya? Entonces, hacia el sur de Jerusalén, pero sobre como una meseta, ¿no? Una meseta pequeña, pero elevada, ¿ya? Algunos dicen 500, otros dicen 800 metros, pero es suficiente para estar en la altura, ¿no? Entonces ellos estaban en las alturas, digan en las alturas. De esto hemos hablado antes, yo me adelanté un poquito en una de las puertas, ¿se acuerdan, verdad? ¿Ya? Entonces los tecoitas representan a quienes, a los atalayas del reino. ¿Por qué? Porque precisamente ahí en esa ciudad se levantaron atalayas. Ya he explicado antes también, la palabra atalaya, aunque hoy en día se entiende como alguien, un vigía, un vigilante, alguien que observa, alguien que cuida, ¿verdad? Desde una torre, inicialmente no significaba eso. Inicialmente una atalaya era precisamente eso, una torre que se ponía en lo alto, sobre el cual se subía una persona llamada un vigía, ¿verdad? Para observar, para mirar en el horizonte, en el panorama, a ver si venía alguien, ¿no? Ya sea un visitante o ya sea también un enemigo, ¿verdad? Una tropa o algo para avisar, advertir al pueblo para que se preocupara y cuidara de los que vinieran. Gracias. Muchas gracias. Ok. Entonces ellos se encargaron de vigilar para advertir, ¿no? Miren, ¿saben que el profeta Amós, que hace un momento leímos también, él era precisamente oriundo de esta ciudad, de esta aldea, ¿no? De Tecoa, ¿ya? A eso está en Amós 1:1, ¿ya? Y bueno, hay otra mención en Jeremías 6:1 donde dice: tocad bocina en Tecoa, es decir, tocaban el cuerno de Carmelo, ¿verdad? La alarma, como decir, sonar la trompeta para que todos escucharan, ¿verdad? Y avisaran de lo que se estaba aproximando a la ciudad. Ahora bien, los tecoitas fueron personas sencillas que se dispusieron a reparar los muros y las puertas que estaban arruinadas. Inclusive, cuando leemos Nehemías 3:5, vamos a ver que ellos no se conformaron con solamente hacer su parte, el tramo que les tocaba, sino que cuando ellos habían hecho lo suyo, también fueron y ayudaron en otro tramo. Es decir, ayudaron a los otros que estaban a cargo o responsables de otro tramo, pero dijeron, como decir, ¿no? Yo ya completé mi trabajo, ya hice mi obra, ya hice mi parte. Algunos dirían, bueno, me voy a casa a descansar, ¿no? Tengo derecho porque ya completé. Y sí, uno puede decir sí, pero ellos tuvieron un corazón generoso, ¿verdad? Para ayudar a los que estaban trabajando en otro lugar. Miren, Nehemías 3:5 dice: junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana, e inmediato a ellos restauraron, ¿quiénes? Los tecoitas. Nehemías 3:5.
¿Ya? Inmediato a ellos, a los otros que estaban trabajando en diferentes lugares, dice, también vinieron los tecoitas, seguramente ya habían completado su parte, y entonces ellos vienen y comenzaron a ayudar también en ese lugar. Qué lindo es, hermanos, qué lindo es cuando una persona dice, usted ve, por ejemplo, una envoltura, ¿no? Que a veces los niños dejan caer sobre el piso, ¿verdad? Y uno ve y dice, y pasan por encima, le ponen el pie, la planta del zapato encima, hay gente que transcurre, va y viene, y mucha gente está mirando que está algo ahí en el piso y simplemente no le prestan atención. Y quizás alguno de los servidores pueda pensar, ¿no? Y decir, bueno, eso a mí no me toca, eso le toca a los hermanos metineros, ¿no? Eso le toca a los otros, ¿no? O sea, porque yo lo voy a levantar si hay otro que le corresponde. Pero una persona que tiene un corazón como los tecoitas, ¿no? Que ellos eran los atalayas, pero a la vez también bajaron, ¿verdad?, a ayudar a reparar sectores del muro, pero se dieron cuenta que habían otros que necesitaban ayuda, necesitaban apoyo, ¿no? Que la obra de Dios era tan grande y tan urgente que dijeron, bueno, si estamos aquí, todavía tenemos fuerza, todavía tenemos ánimo, todavía hay tiempo para seguir trabajando. Quizás ellos eran tan buenos que terminaron más temprano y sin embargo dijeron, bueno, vamos a ayudarles a ellos también. Y no fue uno, porque aquí habla en plural, ¿verdad? Es como que todo el grupo se fue para allá. Qué lindo, hermanos, qué hermoso eso, ¿verdad? Qué lindo es, ¿no? Cuando alguien viene y dice, hermano, acá tienes un brazo más, acá tienes, bueno, ojalá que dijera ¿cómo se llama? Una billetera más. Amén. Amén, ¿verdad? Ahí sí se anima todo. Bien, pero ese espíritu de hacer la segunda milla voluntariamente, ¿no? Caminar la segunda milla por voluntad. Es decir, hacer más de lo que se espera, hacer más de lo que se demanda, hacer más, ¿verdad?, de lo que solamente es nuestra responsabilidad, para ayudar, para acompañar, para apoyar. No entrometerse, eso es diferente, ¿no? Pero sí para apoyar y ayudar. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Sí? Ese espíritu debemos tener nosotros también. Debemos imitar eso, ¿no? Ahora bien, solo hubo una mancha, ¿no? O sea, dijimos, una mancha en los tecoitas, que hicieron muy bueno. Pero ¿cuál fue la mancha en ellos? ¿No? Sus nobles, sus grandes, ¿verdad? ¿Ya? Que dice que no doblegaron su servicio. O sea, hubo un grupo de entre ellos, que era gente de nobleza, de alcurnia, de linaje, ¿verdad? De posición social, económica, y ellos dicen, literalmente dicen, no doblegaron su servicio. O sea, como quien dice, yo soy de la Refuge Fly. O sea, no se imaginan que yo voy a meterme a hacer esas cosas. Y no quisieron. Dicen, sus nobles, sus grandes, no doblegaron su servicio. No aportaron su tiempo, no aportaron dinero, no aportaron ayuda, no hicieron absolutamente nada, no les importó. Esos son de la gente, hermano, que solamente le gusta recibir. Le gusta recibir, ¿sí? Le gusta venir cuando todo está servido, cuando todo está ya preparado, cuando todo está listo, ¿verdad? No son de los que vienen, ayudan a preparar, ayudan a organizar, ayudan a limpiar, ayudan a cocinar, ayudan a entregar o a servir las mesas. ¿Aló? ¿Amén o hay? Aquí es amén nomás, ¿no? Aquí, gracias a Dios, todos servimos, ¿no? Anoche fue bien bonito también cuando terminó todo el tiempo que tuvimos, y gracias, iglesia, gracias por el agasajo, ¿verdad? Y fue lindo ver cómo todos, sin necesidad de nadie que les diga, ¿verdad? Cada uno comenzó a organizar, ¿no? A limpiar en grupo, arreglar en grupo, organizar en grupo, y se dejó todo listo ya para el culto de hoy, ¿no? Y así es como debemos mantenernos siempre, hermano. Digan amén, amén. Ya, así siempre debemos mantenernos, todos trabajando, todos sirviendo, todos haciendo una parte, ¿verdad? Y aún un poco más de su parte, ¿ya? Ok, yo sé que no están acostumbrados a este horario, porque hoy tuvimos que hacer el culto de tarde y noche, ¿verdad? Por lo que anoche nos quedamos hasta tarde, ¿no? ¿A qué hora se fueron los últimos? Pasadas las 12 de la medianoche, ¿no? Qué bonito estuvo todo, hermano, que no se sintió el tiempo, ¿no? Qué lindo, y gracias por el agasajo, y pasamos, la verdad, y pasé muy lindo, y lo vuelvo a decir, no me sentí tan honrado antes en mi vida como anoche, por todo lo que hicieron. Fue muy, muy hermoso, se los agradezco a toda la iglesia, hermanos. Gracias de todo corazón.
Amén. Amén. Y bueno, pero nos tomó tiempito, ¿no? Y yo estaba recordándome que en Costa Rica ya los hermanos que son tan diplomáticos, son tan hermosos cuando hablan, ¿no? Ellos cuando ya es hora de que salga la gente, ellos no nos echan a nadie. No dicen, ya, no le apagan la luz. Le esperan, sí, ¿no? Porque usted sabe, ¿no? Hay gente que ya le apagan la luz y ya uno se va dando cuenta, ¿no? Mueven las cosas y hacen sonar algo, como ¿no? Algo, de alguna forma, ¿no? De alguna forma comunican. Allá no, ellos, o sea, son una belleza ellos, ¿no? Pero aunque por dentro estén con ganas ya de que... Pero por ahí nos falta uno que dice esto, ¿no? Y tampoco, además se lo dice diplomáticamente, le hace así, hermanos, no es que los estemos echando, pero... no es que los estamos echando, pero... Y entonces ya, ¿no? Le hacen saber a uno como que ya sabe. Pero no tienen que saber, ¿no? Y bueno, aquí, ¿qué aprendemos de ellos dos? Vamos a terminar. Los netineos y los tecoitas eran dos grupos diferentes. Los netineos de una condición social humilde, sencilla, su trabajo también un trabajo humilde a los ojos de la gente, seguro que para Dios no, para Dios tiene un valor igual ante todo, ¿no? ¿Ya? Solamente la responsabilidad es que el signo a cada uno es distinto, pero el valor de nuestro trabajo para Dios yo creo que es igual, el valor es igual, ¿ya? Pero estos dos grupos ambos se esforzaron, ambos trabajaron y ambos hicieron lo que les correspondía, ¿no? Con un solo propósito. ¿Cuál fue? Restaurar los muros en este caso, ¿verdad? Y en otros tiempos fue también las puertas, ¿no? De ahí de la ciudad de Jerusalén. O sea, había un mismo propósito, había un mismo corazón, todos en unidad y en armonía, y se logró hacer todo lo que tenía que hacer en el tiempo que se debía hacer. Yo creo que Dios, como pongo acá, Dios está llamando a los netineos de hoy, ¿no? A los tecoitas de hoy, que se unan, donde nadie se vea más alto ni nadie se vea más bajo, y aunque en lo natural, en lo social, sí, algunos tendrán un poquito más, un mejor vestido, un poquito más de dinero, de repente un mejor trabajo, una mejor educación, unos más que otros, pero eso no hace que nos miremos ni para arriba ni para abajo. Me estoy explicando. Aquí en la iglesia somos iguales, nos miramos iguales, nos amamos iguales, trabajamos iguales, ¿verdad? Y todos para el mismo Padre, para el mismo Dios, para el mismo reino, ¿verdad? En el cual somos parte, ¿no? Entonces necesitamos los equipos de los tecoitas que ponen, ¿verdad? A veces de sus bienes, a veces de su dinero, a veces de las cosas que Dios les ha provisto, ¿sí? Para sostener la obra del Señor. Necesitamos de aquellos que tal vez no tienen mucho dinero, no tienen muchos bienes, no tienen muchas cosas materiales, pero tienen un corazón para servir, tienen tiempo para donar, tiempo para dar, tiempo para decir, aquí estoy pastor, aquí estoy pastor, aquí estoy iglesia, aquí por lo menos tengo tiempo para servir. Yo me alegro mucho, hermano, porque fue un país donde fui, que es un país donde hay mucha pobreza, y sin embargo los hermanos llegan, ¿verdad? Aquí llegan a servir, porque no tienen trabajo, y dicen, en vez de estar en mi casa holgazaneando, en vez de perder el tiempo, dicen, se van a la iglesia a ver qué pueden hacer ahí en el templo. Qué hermoso es eso, hermano, qué lindo, ¿verdad? Así que hoy es tiempo de dedicar nuestra vida como los netineos y como los tecoitas para el servicio del Señor. ¿Amén? Ok, vamos a terminar lo último. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando restauramos o el camino, ¿no? Porque ya dijimos, esta puerta no fue restaurada. Pero cuando restauramos las vías, el conducto hacia la puerta de las aguas, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué va a pasar? Voy a leer lo que escribí. Cuando restauramos la puerta de las aguas, la palabra de Dios se convierte en un deleite para cada creyente, porque entonces volvemos a experimentar las delicias de estar en su presencia. Así como, hermanos, como les contaba, ese palacio de Versalles y esos jardines, ¿verdad? Hermosísimos, ¿verdad? Una cosa maravillosa que realmente es un deleite observar, ¿no? Dice que hay más de 300 jardineros trabajando cada día para cultivar, para preservar esos jardines. 300 jardineros, ¿usted se imagina?
el tamaño, la belleza y la calidad que hay ahí para que tanta gente, y todos no son jardineros que uno los encuentra en, digamos, en un parque y sabe ¿quieres trabajar? No, son jardineros que son gente preparada, ¿no? Y tienen una preparación especial para hacer eso, son jardines del Palacio del Rey, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno observa esos lugares, dice, wow, está en algún lugar donde a usted le llama la atención algo y usted se deleita. Y me dice, nada, yo estoy sintiendo como un muchacho que dijo una vez, por eso dice, yo amo a mi perro, ¿cómo era ese dicho? Sí, porque él decía esto, dice que ya prefiero ya no contarle nada a la gente, porque más bien yo le cuento a mi perro, porque cuando yo le cuento a la gente no dice nada, no expresa nada, no habla nada, no suspira nada, pero más bien cuando yo le cuento a mi perro, por lo menos mi perro me dice, wow. A veces algunos están así, ¿no? De vez en cuando diga, wow. Ok, ya bueno, cuando restauramos entonces este camino, ¿verdad?, hacia la puerta de las aguas, miren, Salmo 16:11, volvemos a experimentar el gozo de la presencia de nuestro Dios. La palabra es viva, hermano. Cuando usted come la palabra, cuando usted vive la palabra, cuando usted se llena de la palabra tiene vida y tiene vitalidad, tiene poder en sí misma. Cuando entra en el corazón, en el alma de la persona, renueva la presencia de Dios, fortalece nuestro espíritu, ¿verdad? Nos lleva a la presencia, porque la palabra nos revela a Dios, nos muestra a Dios, nos hace conocer a Dios, ¿verdad? Si conozco a Dios es porque he conocido su palabra. Si puedo confiar en Dios, si puedo tener una fe en Dios, es porque a través de su palabra lo he aprendido, ¿verdad? Entonces, miren, el Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aleluya, amén. Amén, para siempre, hermano. Gloria a Dios. Otra cosa más que va a suceder es que aprendemos a vivir por la palabra y a través de la palabra. Es decir, la palabra va a normar nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Miren lo que dice Salmo 119:24. Pues tus testimonios, que es un sinónimo para la palabra de Dios, pues tus testimonios son mi delicia. ¿Y qué más? Y mis consejeros. Amén. Mis delicias y mis consejeros. O sea, en la palabra me da el consejo. En la palabra encuentro el consejo para las decisiones que debo tomar para mi vida. No sabes qué hacer, ve a la palabra. Estás dudando qué decisión tomar, ve a la palabra. Necesitas sabiduría, ve a la palabra. ¿Quieres inteligencia? Ve a la palabra. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios sobre algo en tu vida? Pues ve a la palabra, porque ellas son tu delicia y tus consejeros. Amén. Cuando uno no sabe qué hacer, venimos a Dios. Y Dios, claro, uno dice, pero ¿cómo oigo a Dios? Pues por su palabra. Esta es la palabra. Un sinónimo de palabra es voz, ¿sí o no? Aquí oímos la voz de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Usted no tiene un profeta que le hable y le diga, bueno, así dice Jehová, ¿por qué? Pero sí tiene la Biblia. Y aquí hay una cantidad de profetas. Acá tiene el profeta Jeremías, aquí tiene el profeta Isaías, aquí tiene el profeta Oseas, aquí tiene el profeta Juan el Bautista, aquí tiene el profeta Moisés, aquí tiene, hermano, mire qué lujo de profetas, el profeta Elías y cuántos otros profetas más. Esta es la palabra profética más segura al cual haréis bien en estar atentos y en obedecerla. Amén. Amén. Algo más que va a suceder cuando restauramos la vía y el camino y los conductos hacia la puerta de las aguas es que experimentamos consuelo y sanidad en medio de la aflicción. Salmo 119:143. Dice el salmista, y él está expresando lo que está viviendo en ese mismo momento. Él dice, aflicción y angustia me hallaron. ¿Se ha encontrado usted alguna vez, se ha hallado alguna vez en esta condición de aflicción y de angustia
donde parece que el corazón se le sale, ¿verdad? Donde los miedos se abren, se encienden, sí, los temores se prenden, y uno dice, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí mañana, hoy? ¿No? ¿Qué va a suceder? Bueno, este hombre se encontró igual. Él dijo, aflicción y angustia me hallaron, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Entonces encontramos consuelo, encontramos sanidad, encontramos restauración por medio de la palabra del Señor. Dos cosas más. Algo más que sucede es que retomamos el buen hábito de estudiar y meditar en su palabra, que es algo que muchas veces el cristiano, las cristianas, ¿verdad? Descuidan, ¿no? Estudiar la palabra, meditar en la palabra. ¿Sí? Con costo, a veces uno agarra y lo lee y dice como que de pasadita, como para decir, ya cumplí, ya me siento bien, ¿no? Pero no nos engañamos, ¿no? Necesitamos establecer un hábito quiere decir algo que practicamos continuamente, diariamente, ¿sí? Constantemente, sin fallar, pase lo que pase, ¿no? Usted tiene el hábito de dormir, ¿sí o no? Todos tenemos ese hábito, ¿no? ¿Tiene hábito de comer? ¿Le gusta comer? Bastante. Bueno, así como la palabra. Así como la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Amén. Así que Salmo 1:2 dice, en la ley de Jehová, que la ley aquí es otro sinónimo para la palabra de Dios, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. ¿Ya? Medita de día y de noche. A Josué se le dijo que debía meditar en él de día y de noche para que le vaya bien en todas las cosas que emprendiera. Y aquí el salmista dice, en la ley de Jehová, ¿no? Medita día y noche, eso es. Entonces cuando uno restaura este camino, ¿verdad? Hacia la puerta de las aguas, uno vuelve a retomar ese buen hábito de leer, de estudiar, de meditar, de memorizar. ¿Se acuerdan lo que vimos en la escuela de los discípulos el jueves pasado? ¿No? ¿Ya? ¿Se acuerdan? Orar, leer, estudiar, memorizar y meditar. Orar, leer, estudiar, memorizar y meditar. Entonces todo eso se reactiva otra vez. Y uno encuentra ese gozo, ¿no? Donde ya no es una carga, no es, que el pastor me dijo, ¿no? Porque, bueno, ya para que el Señor no me moleste, ya, porque esté tranquilo, o sea, voy a leer. Ya. No, o sea, uno de corazón, ¿no? Mire, lo último, ¿ya? Aquí. Salmo 119, 74. Despertamos nuevamente el anhelo por la palabra de Dios. Dice el salmista, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. He deseado, es aquí, he anhelado con todo el corazón, con todo el alma, con toda mi fuerza, como aquel que anda con una sed, ¿verdad? Que no puede satisfacer solamente con agua, ¿no? Así también, entonces uno encuentra eso, hermano. Cuando usted comienza otra vez a limpiar todo el camino, todos los escombros y todo el conducto de la puerta de las aguas, entonces la palabra vuelve a cobrar vida. La palabra vuelve a hacerse vida en usted. ¿Usted alguna vez en su vida cristiana ha sentido como que las letras como que saltan, ¿no? Como que salen, o como que la palabra se enciende como un fuego dentro, como los discípulos que camino de Maús que dijeron, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba la palabra? ¿Se acuerdan? ¿No? Si alguna vez ha sentido ese fuego y lo ha perdido, hoy lo puede restaurar nuevamente. Hoy puede volver a sentir ese quebrantamiento cuando usted lee la palabra, esa emoción que a veces no se puede explicar, pero que el que sabe, el que ha vivido eso, ha conocido eso, sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? Esa cosa que a uno le quebranta, a uno le emociona, a uno lo vuelve más sensible a la voz de Dios, ¿verdad? Que decir, Jehová me ha hablado. No solamente he leído la palabra, sino que he oído la voz de Dios. Dios ha hablado a mi vida, Dios me está hablando, Dios me está dirigiendo. Creo que esta palabra es para mí hoy. Creo que este versículo me está diciendo lo que hoy tengo que hacer. Creo que esta palabra que tengo aquí es un buen consejo para mi vida. Creo que aquí Dios me está amonestando. Creo que Dios me está revelando lo que está en mi corazón. Es decir, cada palabra, cada pasaje de la Biblia cobra vida, cobra significado. Y comenzamos a vivirlo, a querer practicarlo, a amarlo, a vivir por ella. ¿Me estoy explicando, hermano? Eso pasa cuando restauramos el camino a la puerta de las aguas. ¿Cuántos quieren restaurar ese camino? Amén. Entonces póngase de pie.
y esté conmigo. Vamos a tomar este tiempo, decir, Señor, vamos a restaurar, ¿verdad?, esa vía, todo lo que está impidiendo que el agua limpie tu palabra, ¿verdad?, entre por la puerta de las aguas hacia mi corazón, hacia mi alma, hacia mi vida entera. Mire, cierre sus ojitos y vamos a orar. Vamos a orar. Si usted puede levantar sus manos, le invito a que lo haga. Levante sus manos con toda libertad. Levante sus manos hacia el cielo, hacia el Señor. ¿Qué tal si hacemos un compromiso hoy delante de Dios y decimos, Señor, yo voy a trabajar en mi vida? Voy a trabajar porque somos el templo del Dios viviente, ¿cierto? Sí, somos. Necesitamos restaurar ese camino que conduce hacia la puerta de las aguas. Si usted no cuida eso, hermano, si usted no restaura eso, entonces será un creyente más, ¿verdad? Alguien más que viene y que va, que entra y que sale y que, bueno, como que está cumpliendo como una rutina religiosa, pero que como que le cuesta vivir lo que la Biblia dice, que el Señor Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Quiere experimentar la vida en abundancia? Es posible por la palabra y por el Espíritu. Hoy necesitamos restaurar el camino hacia la puerta de las aguas. Dígale, Señor, hoy me comprometo. Ore conmigo, Señor, me comprometo a restaurar el camino, la vida, los conductos que llevan hacia la puerta de las aguas. Está orando conmigo y dígale, Señor, todo aquello que ha estado contaminando, todo aquello, Señor, que ha estado perturbando, Señor, todo eso que ha estado enturbiando, Señor, la pureza de tu palabra en mi vida. Hoy renuncio, Señor, a las cosas, renuncio a aquello que me distrae, aquello que me aparta, aquello que ensucia mi mente, mi corazón, mi alma, mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Mire, tiene que hacer esta oración y dígale, Señor, yo me comprometo hoy a restaurar la puerta de las aguas y el camino para que esas aguas fluyan limpiamente, íntegramente, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo creo que usted sabe de qué estamos hablando. Yo creo que usted sabe qué es lo que está enturbiando su mente y su corazón. Yo creo que usted sabe qué es lo que muchas veces le distrae o le impide, le bloquea, o que es un obstáculo para que usted lea, para que usted estudie, para que usted medite, para que usted memorice, para que usted guarde la palabra en su corazón. Pero usted sabe qué es lo que le quita el tiempo para la palabra de Dios. Así que dígale al Señor, Señor, yo renuncio a eso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dígaselo con nombre, usted personalmente. Renuncio a esto que me está bloqueando, que me está apartando, que me está enturbiando, que está impidiendo que haya una fluidez en tu palabra viva, tu palabra limpia, tu palabra bendita, Señor. Quieres volver a experimentar el poder de la palabra, quieres volver a experimentar el gozo de la palabra, quieres volver a experimentar el fuego de la palabra de Dios en tu vida. Es tiempo de restaurar esos muros, es tiempo de restaurar el camino, es tiempo de limpiar el acceso para que la palabra llegue a tu vida, a tu corazón limpiamente. Gracias, amado Dios, gracias por tu palabra viva, Señor. Vamos a comer de ella, vamos a beber de ella. Es palabra de vida eterna, Señor. Te damos gracias, bendito Dios. Hoy, Señor, nos disponemos para limpiar, para trabajar en la restauración de todo lo que significa que esta puerta, Señor, esté limpia, esté, Señor, abierta, Padre Santo, para que siempre tu palabra pueda entrar en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, tal como es, palabra pura, palabra bendita de Dios. Gracias, Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre.